Muy buenas tardes, apreciada audiencia. El día de hoy presentamos Derecho Comparado o Comparativo. De México tenemos al doctor Benavides de México, quien nos responderá algunas preguntas en torno a la temática tratada. Hola, doctor Benavides, ¿qué nos dice del matrimonio? El matrimonio tradicionalmente ha sido concebido como un contrato civil. Sin embargo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana ha dicho todo lo contrario, en el sentido de que el matrimonio no es un contrato. Pues si bien es cierto, interviene la voluntad de dos personas para entrar en esa institución, no solamente pues engarzan intereses privados, sino que también existen interés público, particularmente cuando existen menores o el vínculo matrimonial per se es de interés público. En ese sentido podemos decir que el matrimonio es la unión entre dos personas, puede ser del mismo sexo, de diferente sexo, como sea, pero que consienten en realizar una vida en común basada pues en ciertos valores como el amor, como el afecto, como la ayuda mutua. En su país, ¿se encuentra amparada por la ley la unión marital de hecho de personas del mismo sexo? En el caso del derecho colombiano, este ha previsto diferentes formas de conformar la familia, entre las cuales se encuentra la unión marital de hecho, prevista por la ley 54 de 1990. En principio se hablaba de esta como la unión de un hombre y una mujer con el ánimo de conformar una familia mediante una comunidad de vida permanente y singular. Pero este concepto, digamos que ha ido evolucionando cuando la Corte Constitucional, en la sentencia C-075 del 2007, dispuso que el régimen proteccionista de la mencionada ley debería aplicarse también a las parejas homosexuales, siendo la única condición para acceder a este beneficio, pues que estas parejas o que la pareja lleve 2 años de convivencia. Esto se constituyó esta decisión se constituyó en el primer pronunciamiento judicial mediante el cual se reconocen las uniones conformadas por 2 hombres o 2 mujeres con un proyecto de vida válido y protegido constitucionalmente. Otro dato importante que podemos reflejar es que desde el 30 de junio del 2013 las parejas del mismo sexo quedaron facultadas bajo un fallo de la Corte Constitucional a acudir a notarios y jueces de la República para formalizar y solemnizar su unión mediante un vínculo contractual. La legislación de México es muy variada al momento de reconocer uniones maritales de hecho. Particularmente en el estado de Coahuila, donde yo vivo, existe el concubinato y el pacto civil de solidaridad. El concubinato es una cuestión distinta, es el reconocimiento de esa unión de hecho cumpliendo ciertos requisitos, que las personas hayan vivido 3 años y que tengan hijos, etcétera. Pero lo que más se asemeja a la institución de unión marital de hecho que persiste en Colombia es el pacto civil de solidaridad. Este pacto civil de solidaridad es un contrato celebrado entre 2 personas físicas. Ahí sí se pide una especie de certificado, documento público, pues de personas físicas mayores de edad que pretendan tener una vida en común a través igual de ciertos valores de ayuda mutua, etcétera. En México, ¿cuáles son los requisitos para casarse, doctor? Uno de los requisitos para contraer matrimonio en México es contar con la edad de 18 años, es decir, ser mayor de edad. La ley establece que todo matrimonio por persona que sea menor de edad provocará la nulidad del matrimonio de pleno derecho. Existen también una serie de impedimentos para contraer matrimonio, por ejemplo, el parentesco por afinidad en línea recta, cuando alguno de los cónyuges ejerza violencia física, sexual, económica en contra de con quien pretenda casarse. Y pues a raíz del matrimonio surgen una serie de derechos y obligaciones entre los cónyuges, por ejemplo, el deber de darse alimentos recíprocamente, el deber de partir de un plano de igualdad, tratándose de las aportaciones económicas durante el domicilio conyugal, de las labores domésticas, etcétera, que empata mucho con esta nueva visión de ver el matrimonio ya no como
establecerlo no como un pater familias en el que la cabeza de la familia está en el hombre, sino que verlo en un plano de igualdad, verlo con perspectiva de género, en el que la mujer y su reivindicación de derechos ya influye muchísimo para estar en un plano de igualdad durante el matrimonio. ¿Cuáles son las causales de divorcio en su país? En nuestro contexto colombiano, en el marco legal de nuestro país, existen dos tipos de divorcios, dos clases de divorcio, el cual el primero sería el divorcio pues por mutuo acuerdo y el segundo sería el divorcio contencioso o en el que no encontramos un mutuo acuerdo. En el primero vamos a encontrar que está reglamentado por medio del decreto 4436 del 28 de noviembre del 2005 y nos dice que los cónyuges deben ir o deben acercarse ante un notario y por intermedio de un abogado diligenciar el trámite del divorcio. Esto debe ser también mediante escritura pública. Este trámite puede tardar entre 2 días hasta un mes, dependiendo si existen o no hijos menores de edad. Cuando nos encontramos con un divorcio contencioso, cualquiera de los cónyuges puede alegar ante un juez que se quiere divorciar de su pareja porque ésta incumplió alguna o también algunas de las causales legales que contempla la ley colombiana en el Código Civil, que está en el artículo 154 y que son 9. Estas causales de divorcio serían las siguientes. La primera, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. La segunda sería el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres. El tercero sería el ultraje, el maltrato cruel y los maltratamientos de obra. El 4, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. El quinto, que sería el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo pues prescripción médica. El sexto, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Séptimo, toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper, pervertir al otro, a un descendiente o a persona que estén bajo su cuidado y convivan bajo el mismo techo. La octava causal es la separación de cuerpos, judicial o de hecho, y que haya perdurado por más de 2 años. Y la novena, que es el consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante un juez competente y conocido por este mediante sentencia. Esos serían las 9 causales que la ley contempla para dar por sentado un divorcio contencioso. Hay que resaltar que toda causal debe estar probada, debe estar muy bien, deben anexarse material probatorio muy claro y muy certero acerca del incumplimiento de algunas de estas causales. En México pasa algo muy interesante. En la mayoría de las entidades federativas se eliminó este sistema de causales de divorcio. Se estableció el divorcio incausado, es decir, el divorcio sin necesidad de expresar ningún tipo de causa. ¿Y cómo lo reivindicó el sistema jurídico? Pues a través del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a través de sentencias de la Suprema Corte que establecieron que el sistema de causales para divorciarse es inconstitucional porque viola el derecho de igualdad, el derecho de autonomía, de libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en la mayoría de las entidades federativas está eliminado ese sistema y basta con la sola expresión de la voluntad de un solo de los cónyuges para disolver el vínculo matrimonial. Incluso hay criterios que dicen que aún sin notificar
al otro cónyuge, se tiene que dar esta disolución. Aunque no es totalmente en todo el territorio mexicano, por ejemplo en Durango, una entidad federativa aquí al lado de Coahuila, todavía está este sistema de causales y se tienen que acreditar. Las causales que se establecían eran comúnmente por violencia, por embriaguez común de alguno de los cónyuges, etc. ¿Cómo es el tratamiento de los derechos infantiles en su país cuando un matrimonio se divorcia y tienen hijos? En el plano colombiano, los derechos fundamentales de la infancia gozan una amplia y especial protección, tanto en el orden jurídico interno de nuestro país como también en el ámbito internacional. Bien sabemos que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, poniendo no solo a la familia, sino también a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño, con la finalidad de permitir que éste tenga un pleno ejercicio y eficiencia de sus derechos. En el proceso de divorcio, en el caso colombiano, existen algunos detalles muy importantes cuando están involucrados menores de edad. Entre ellos está el tema de la custodia y que este niño debe gozar del derecho a una cuota alimentaria mensual, el derecho al vestuario, a la educación, la salud, las visitas reguladas, a la recreación también de estos mismos. Y bueno, cada uno de estos derechos deben estar cubiertos a la hora de tomar la decisión de divorciarse en búsqueda o en pro de no afectar ni psicológicamente ni de pronto emocionalmente al menor de edad. Que todo se ha dado bajo los parámetros de buscar el bienestar de estos, aunque ya la pareja no quiera estar junta, siempre se va a tener que tener en cuenta primero a los hijos. En esta cuestión influye muchísimo el principio de interés superior del menor, principio que ha sido recogido por nuestro sistema jurídico a través de tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero que también está establecido en nuestro artículo 4 constitucional. Yo diría que en México, cuando una pareja se divorcia y tiene hijos, los niños son lo primordial. En nuestro sistema, los jueces están obligados a velar porque sus derechos se desarrollen de la mejor manera. Esto es lo que implica el interés superior, que es un principio interpretativo, es un derecho de los niños, que cuando se ven inmiscuidos en temas que les pueden afectar, se tiene que primar, se tiene que maximizar. Entonces, en ese sentido, el juzgador tendrá, y de hecho lo hacen, ver con qué padre o madre está mejor el niño, a quien le deja las convivencias o la guardia y custodia, con qué persona se pueden ver satisfechos sus derechos más esenciales como educación, como salud, como vivienda digna y decorosa. Entonces yo creo que desde este punto de vista juega muchísimo este principio. ¿Cómo se llevan a cabo las capitulaciones matrimoniales en su país? Bueno, en el contexto colombiano las capitulaciones matrimoniales se otorgan mediante escritura pública en una notaría. Esta no debe tener estipulaciones contrarias a la ley, es irrevocable e irreversible, es decir, que no se le pueden hacer cambios y será vigente mientras dure el matrimonio. Asimismo, cualquiera de los cónyuges, siempre que sea capaz, no podrá renunciar a las garantías que resulten a la disolución de la sociedad conyugal sin perjuicios de terceros. Es importante destacar que la capitulación matrimonial solo tendrá efecto desde el primer día después de haber sido declarada. De no declarar la unión, aunque la capitulación matrimonial se haya notariado bajo la escritura pública, no tendrá efecto. Las capitulaciones matrimoniales se hacen por escrito. Básicamente es un acuerdo económico entre los dos cónyuges, es decir, yo tengo tal bien y quiero que permanezca mío o quiero que sea de ambos. Es como un acuerdo de qué bienes o qué deudas o qué ganancias económicas pasarán a la sociedad conyugal y qué ganancias no.
Es como decidir desde ese punto, tener claro las reglas de los bienes y de todo el patrimonio de cada uno para, en dado el caso de que pues suceda un divorcio, las cosas estén claras desde ese aspecto, desde el aspecto económico y desde el aspecto patrimonial. De ahí la importancia de que se hagan unas capitulaciones pues correctas. En esta cuestión influye muchísimo el principio de interés superior del menor, principio que ha sido recogido por nuestro sistema jurídico a través de tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero que también está establecido en nuestro artículo 4 constitucional. Yo diría que en México, cuando una pareja se divorcia y tiene hijos, los niños son lo primordial. En nuestro sistema, los jueces están obligados a velar porque sus derechos se desarrollen de la mejor manera. Esto es lo que implica el interés superior, que es un principio interpretativo, es un derecho de los niños, que cuando se ven inmiscuidos en temas que les pueden afectar, se tiene que primar, se tiene que maximizar. Entonces, en ese sentido, el juzgador tendrá, y de hecho lo hacen, ver con qué padre o madre está mejor el niño, a quien le deja las convivencias o la guardia y custodia, con qué persona se pueden ver satisfechos sus derechos más esenciales como educación, como salud, como vivienda digna y decorosa. ¿Está permitido el matrimonio entre menores de edad en su país? En el contexto colombiano, un menor de edad, siempre que tenga 14 años cumplidos, Un puede próximo contraer capítulo matrimonio de la civil siempre y AM, cuando tengan el permiso comparando. de sus padres, el cual debe constar de manera expresa por él. Ni el juez ni el notario público autorizarán el matrimonio civil sin que se adjunte el permiso de los padres o de quien debe expedirlo. Sin embargo, en las causales de nulidad del matrimonio civil no se establece que en el matrimonio de menores de edad pueda pedirse nulidad por no mediar el permiso de los padres. El código solo establece que es nulo el matrimonio que se haya celebrado por menores de 14 años o cuando cualquiera de los contrayentes sea menor de la edad mencionada. Lo anterior nos da a entender que es válido el matrimonio celebrado entre menores que tengan la edad de 14 años, sin que medie el permiso de los padres, de un ascendiente o en su defecto del curador, pues la falta de permiso solo genera como consecuencia una causal de desheredamiento, más no de nulidad del matrimonio. En México está absolutamente prohibido que menores de edad accedan al matrimonio. Creo que la última entidad federativa en consolidar esta prohibición fue Baja California, si no mal recuerdo, cumpliendo de esta manera con diversos estándares internacionales, principalmente con la ONU, porque ya nos habían dicho que el matrimonio entre personas menores de edad pues afecta derechos como por ejemplo un nivel de vida digno, principalmente a las niñas y adolescentes, a la educación, incluso a la vida. Entonces, pues más que nada se armonizó, ¿no?, con todas las indicaciones del sistema de Naciones Unidas, la legislación mexicana. Entonces existe esa prohibición absoluta. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y disposición para esta entrevista. Seguimos en contacto, apreciado doctor Benavides. Esto fue todo por hoy en entrevistas con Rocío, Laura y Miguel.